descubrimientos tecnológicos que están sucediendo en México. Saraí Méndez, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Así es, Carlos, muy buenos días. Vamos a conocer el proyecto científico que existe más importante para la física y para la astronomía. Por primera vez en nuestro país, la comunidad científica se encargará de estudiar algo que está en el universo, pero que no podemos ver. Se llama radiación gamma y el investigarla puede dar paso a nuevas teorías sobre el origen del universo. Fue construido en México el observatorio de radiación gamma más avanzado del mundo. Es el Observatorio de Agua Cherenkov de Gran Altitud, HOC por sus siglas en inglés. El proyecto científico mexicano de la actualidad con mayor impacto para la astrofísica de altas energías. En el universo, fuera de nuestro planeta, existe energía que usted no puede ver y que todo el tiempo cambia. Se llaman rayos gamma y provienen de los eventos más violentos del universo como explosiones, choques y colapsos, también de estrellas, del Sol y de hoyos negros. Es un tipo de luz que está dentro de nuestra galaxia y que es miles de millones de veces más energética que la luz que usted conoce, la que se puede observar a simple vista. En luz visible conocemos millones y millones de estrellas dentro de nuestra galaxia, millones de galaxias fuera de la nuestra. Sin embargo, en rayos gamma se producen en lugares muy específicos y en este momento los rayos gamma de más alta energía se conocen solamente del orden de 120 fuentes que producen rayos de gamma de esta energía. Una de las fuentes de rayos gamma son los hoyos negros, que contienen millones de veces más energía que nuestro Sol y que son esos espacios donde es tan intensa la gravedad que ni siquiera permite a la luz salir de ellos. Se tiene bien ubicado, no sé, las fuentes más intensas cercanas, pues es el centro de la galaxia, donde hay un hoyo negro que está, bueno, que emite, no directamente el hoyo negro, pero hay emisión alrededor del hoyo negro de rayos gamma. Estudiar los rayos gamma y saber de dónde salen permite tener más elementos para entender el universo, y esto puede llevar a nuevas teorías sobre el origen del cosmos que traten de responder la remota y permanente pregunta ¿de dónde venimos? En los últimos estudios que hemos realizado los científicos, bueno, se ha visto que esa componente es primordial para poder explicar el por qué se ha formado este universo y por qué estamos aquí. Nos van a permitir indicarnos si vamos en la dirección correcta en las teorías que estamos generando. Se busca saber más sobre la radiación gamma por seguridad y para entender cómo puede interferir en la vida de los humanos. La Tierra siempre está constantemente siendo bombardeada por radiación cósmica que viene, bueno, un poquito del Sol, otro poquito de todo lo que hay en nuestra galaxia y otro tanto de todas las galaxias que hay en todo el universo. Obviamente eso es peligroso, pero la Tierra tiene una atmósfera que nos protege de eso, pero a fin de cuentas sí hay que estudiarlo para saber cuándo en los casos extremos suceden cosas realmente peligrosas. Las tormentas solares, por ejemplo, es conocido que pueden afectar la transmisión de radio, de televisión, de celular, satelital. Hay gente que dice que los rayos cósmicos crean nubes y las nubes definen el clima en el planeta. En México, por primera vez se investigará la radiación gamma y será a través del Laboratorio Internacional Observatorio de Rayos Gamma HOC. Está enclavado en el Parque Nacional Pico de Orizaba, en las laderas del volcán Sierra Negra, en los límites de Puebla y Veracruz. El observatorio HOC está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Está a solo 3 kilómetros en línea recta de la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba. HOC es una colaboración entre México y Estados Unidos. Participan 30 instituciones, 16 norteamericanas y 14 mexicanas. Destacan la UNAM y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE.
Costó 15,5 millones de dólares. Fue financiado por el CONACYT de México y la Fundación Nacional de Ciencia y el Departamento de Energía de Estados Unidos. En la siguiente entrega, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentaron los investigadores para construir y operar un observatorio a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar? Oye, uno ve eso y parecen tinacos, pero ya cuando se ponen las personas al lado, ¿qué miden? ¿Como 4 metros? Están altísimos, Carlos, y te quiero decir que trabajar a 4,100 metros sobre el nivel del mar es un reto tanto para el cuerpo como para la mente. Nosotros lo vivimos en carne propia y si nos permites, mañana te vamos a explicar por qué es un reto para los científicos y para toda persona que esté ahí. Mañana nos cuentas entonces, Saraí. Claro que sí. Muchísimas gracias.